Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra Iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, sean bienvenidos cada uno. Hoy vamos a estudiar, tener el estudio acerca de Levíticos, como les había puesto por ahí en el anuncio. Entonces, vamos a tratar ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? De comprender que esto que nosotros estudiamos es como conocimiento, ¿verdad? Es lo que habla este libro. Ya si lo queremos leer detenidamente y todo, pues como dice ahí, ¿verdad? Habla del culto y sacrificios, pureza y santidad, sacerdocio y sumisión, leyes y preceptos, Cristo en Levítico. Entonces, ahí podemos encontrar todo esto. Entonces, nosotros vamos a tratar de comprender y conocer un poquito más, ¿verdad? Sobre Levítico, ley, rituales y santidad. El Levítico es la ley de Dios, los rituales y el llamado que Dios nos hace a todos hacia la santidad. El objetivo, como les decía, de este estudio es conocer el libro de Levítico, su contexto, cuál es el propósito dentro del Pentateuco. Recuérdense que estamos viendo el Pentateuco. Comprender la importancia de los rituales, de los sacrificios y de las normas de santidad que en un momento fueron para el pueblo de Israel, y hoy podríamos decir, pues a nosotros nos alcanza esa bendición, y aplicar las enseñanzas de santidad y obediencia a la vida personal y espiritual. Entonces aquí vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Que el Levítico sí trata realmente de lo que es la ley, rituales y santidad. La ley de Dios habla cómo el Señor nos fue dando a todos hasta la fecha los mandamientos, los rituales, y como cada momento el Señor nos llama a esa santidad. En teoría, es un contexto histórico y cuál es el propósito. El Levítico fue escrito para el pueblo de Israel durante su vida en el desierto, guiando su relación con Dios y con los demás. Después de que el pueblo de Israel fue liberado por Moisés, lo vimos en el libro del Éxodo, nos dimos cuenta que realmente era un pueblo pues que no traía una ley, no traía una guía de vida. Prácticamente el Señor esto fue lo que hace, ¿verdad? Levítico pues fue escrito para el pueblo de Israel durante su vida en el desierto, guiando su relación con Dios y con los demás. A través de él enseña cómo vivir en santidad, presentar sacrificios adecuados y cumplir con los mandamientos divinos. Sus temas centrales son los sacrificios y los rituales de purificación, leyes de santidad y conducta moral, relación con Dios y con la comunidad, y separación del pecado y consagración al Señor. O sea, nuestra vida debe estar consagrada completamente al Señor. En su estructura principal vamos a ir comprendiendo que del capítulo 1 al capítulo 7 nos va a hablar acerca de los sacrificios y ofrendas. Yo no sé si al fin tienen sus cámaras abiertas, mis hermanos, porque no miro yo aquí. Cámaras abiertas. Aquí no me aparece ninguno. Bueno, tratemos de abrirlos, por favor. Capítulo del 1 al 7 decíamos sacrificios y ofrendas. Del capítulo 8 al capítulo 10, consagración de los sacerdotes. Del capítulo 11 al capítulo 27, ahí nos vamos a dar cuenta que son normas de pureza, santidad, fiestas y bendiciones, y a la vez nos habla de maldiciones. Las lecturas que se sugieren para una comprensión un poquito amplia es Levíticos capítulo 11
versículos del 1 al 47. Ahí podemos ver acerca de las leyes de pureza alimentaria, para ir conociendo todo esto. Otro que podría ser un bonito estudio es Levíticos capítulo 19 del 1 al 18, que es un llamado a la santidad y un llamado a amar al prójimo. Y en Levíticos, en el capítulo 16, versículos del 1 al 34, es el día de la expiación. Esto es lo que en sí llena. Vamos a ver ahorita una explicación, como lo hicimos la vez pasada, a través de un video, donde podremos comprender de una forma pues bastante sencilla realmente el estudio de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el día de la expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel.
Y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como sin nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos.
El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Muy bien, mis amados hermanos, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo que acabamos de ver? Creo que está bastante claro. Tal vez lo que me gustaría, si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Víctor. Buenas noches. Gracias porque nuevamente se toma el tiempo para incluirnos un video dentro de los temas, ¿verdad? Aparte de eso, me deja también eso de lo que usted nos decía en una ocasión, ¿verdad, hermano? Que siendo honesto, yo también fui crítico de esa forma en la que se veía en ese tiempo, pues, cómo poderle pedir perdón a alguien que ya no estaba. Entonces, ahí sí que me hace sentir quizá avergonzado en su momento, pero ahorita respaldado. Ahí sí que el respaldo que Dios le ha dado, de una forma lo veo ahorita, porque cómo era que Dios permitía que un animal, pues un becerro, una cabrita, una oveja muriera, simbólicamente dice ahí va, para que otra persona recibiera el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces era lo que me dejaba, va, y digo yo, pues gracias, va, porque ahí sí que la sabiduría que Dios ha permitido en su persona, pues ahí sí dice que se ve, pues ahorita también por medio del video, de lo que al final pues la Biblia termina diciendo, cómo es que Dios toma también algo simbólico como para poder recibir perdón, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias, Víctor. Sí, yo pienso de que Dios siempre, miren, de veras, qué hermoso, ¿verdad? Dios siempre en la búsqueda de amarnos y de perdonarnos, en la búsqueda de que nadie se pierda, porque esto es un anticipo a la venida de Jesús, porque prácticamente Jesús ya es el Cordero inmolado, ¿va? Pero vemos cómo después de que pecó el pueblo de Israel y todo, el Señor pues no quería que se perdiera, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor en su misericordia permite que la humanidad de alguna forma tenga, por decirlo así, una nueva oportunidad de arrepentimiento, de santificación, como decíamos acá, ¿verdad? La santificación, pues todos, si queremos ser santos, pues solo tenemos que apartarnos para Dios, y eso creo yo que es algo bien lindo, porque cuando uno se aparta para Dios, todo gira alrededor de Dios, no al revés, alrededor de nuestras necesidades, no, sino alrededor de Dios. Hermano Paulo. Bendecida noche a todos. Amén. Lo que a mí más me llamó la atención fue el llamado a la santidad que Dios hace y cómo solo Moisés podía entrar a la presencia, ni siquiera los hijos de Aarón pudieron porque estaban contaminados, digámoslo así, fallecieron por
por no estar en gracia de Dios, digamos, y cómo es de grande la misericordia de Dios, que ahora Dios nos deja estar en su presencia, pues, y no, porque si no, pues creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí si siguiera la misma regla de si no estaba uno limpio y purificado, entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, digamos que la regla sigue siendo la misma, pero Dios en su infinita misericordia como que ha abierto más la puerta hacia la misericordia, o sea, como que entiende más al ser humano, no sé, algo así lo veo, porque antes era más como que o son santos o de una vez mueren, pero ahora es como una invitación a la santidad y ¿cómo se llama? Pero con más misericordia. Eso es lo que más me llamó la atención. Gracias. Gracias, hermano Pablo. Hay algo bien importante de lo que está diciendo, ¿verdad? Cómo Dios respalda la autoridad que Él ha dado. Fíjense ustedes, porque los hijos de Aarón no estaban preparados. Porque claro, él estaba probando y todo, pero quisieron entrárselo así, pero dice que no. No, en cambio, hoy en día todo el mundo cree estar llamado por Dios, todo el mundo quiere hacer y deshacer, y hasta se atreven a insultar a la iglesia que pues que el Señor ha formado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos el respaldo que Dios le da a los líderes, ¿verdad? Al decirlo de esa forma. Pablo, ¿ibas a agregar algo? ¿No? Ok. Hermana Mayra, parece que querías también darnos alguna explicación de algo, ¿no? Bendecida noche a cada uno, bendecida noche, hermanito Francisco. Yo solo con una pregunta que tal vez no viene al caso. En el Arca de la Alianza, ¿qué era lo que qué era lo que se guardaba? ¿Qué era lo que contenía, hermanito Francisco? Sí, no va al caso, no va al tema, pero te voy a responder. Eran parte de las escrituras, de lo que se había quebrado, la vara de Aarón que floreció y el maná del cielo. Eso no era nada de otro mundo, mas sin embargo volvemos al mismo tema. El respaldo de Dios es tan grande que si alguien tocaba con las manos el arca, moría. Entonces seguimos viendo ahí el respaldo. Eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto, en los libros que seguimos más adelante estudiando. Gracias. Gracias, ¿Alguien hermanito. más? ¿Alguien más que quiera? Y hermano Francisco, buenas noches. Hermana Silvia, Dios te bendiga. Gracias, igualmente a todos, bendiciones. Fíjese, hermano, que ahorita lo que sí logré entender cuando dicen sean santos como Dios es santo. Pero yo decía, ¿cómo vamos a llegar a ser santos como Dios? Pero ahí se nos decía que para ser apartados con una vida santa, lo que nos tiene que caracterizar es una vida de bondad, de pureza y de justicia. O sea, correcto, que si quisiéramos tener todas estas cosas en nuestra vida, pues realmente sí llegaríamos a ser santos como Dios es santo. Y si Él dijo sean santos como mi Padre es santo, porque Él sabía que no era una cosa muy difícil de alcanzar. Y otra cosa que también decía que había que haber pureza ritual y moral. En lo del ritual, hermano, yo quisiera hacerle una pregunta. Por ejemplo, en la iglesia ya no se contempla mucho esto, que tiene que haber una pureza dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay veces que está el Santísimo, o sea, está el Sagrario en el altar, pero ahí mismo se hacen otras actividades, por ejemplo, celebrar el Día de la Madre o hacer dinámicas. No sé qué tanto pudiera llamarse eso de impureza o es mucho legalismo hacer esa pregunta. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermana Silvia. La primera participación, o sea, lo primero que dijiste, pues sí quiero aclarar.
La santidad no es realmente contemplar esta pureza, no, sino yo creo que nos costaría a muchos. La palabra sean santos, como lo decía aquí, es ser apartados para Dios. Si tú te apartas para Dios, si tú le entregas tu vida a Dios, Él de alguna forma va a ir creando una vida diferente a la que lleva uno, ¿verdad? Porque ya San Pablo le escribe a Tito en la carta a Tito capítulo 1 versículo 6, sin que hagamos nada bueno, dice, por pura misericordia Él nos va renovando, nos va lavando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, el llamado que Él nos hace es apartarnos del mundo, apartarnos de todo lo que de alguna forma es enemiga de Dios, ¿verdad? Porque Santiago dice, el que se hace enemigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces la palabra santo o santidad, santificación, es apartarse. Luego ya viene la contemplación de la pureza y lo que tú decías, pero eso lo agrega el Señor en el camino. Y cuando habla de la pureza, de lo que se hace, realmente hay una palabra que en la Biblia dice que hay que respetar, así, ¿verdad? Dices que tenemos que respetar a Dios. Entonces yo creo que cuando se ha perdido el respeto por las cosas de Dios dentro de la iglesia, ahorita lo decía Pablo, ¿eh? Pablo decía qué bendición que antes no se podía acercar, que los hijos de Aarón, ahí vimos, ¿verdad? Quisieron entrar, mas sin embargo murieron. Y ahora cualquiera, decía él, porque sí, a la hora de que Jesús muere, dice que el velo se rasga en dos. ¿Y eso qué simboliza? Simboliza que todos tenemos acceso al lugar santo a través de nuestra, aún siendo impuros, ¿verdad? Podemos entrar y pedirle perdón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente simboliza esto. Entonces, cuando hemos perdido la dimensión, porque esa sería la realidad, hemos perdido la dimensión de santidad, el grado de santidad que hay dentro de un templo, el grado de santidad que hay en la celebración de la Santa Misa. Cuando se pierde esta dimensión, es cuando se hace de todo. Gente llega en minifalda, la gente tiene partido, pero primero va a oír misa, entonces llegan pantaloneta, están platicando, están atendiendo su celular. O sea, eso mismo es lo que ha hecho que el mundo esté como esté. ¿Por qué? Porque a Dios ya no se le ve con respeto, sino se le ve como... Yo creo que se respeta más a una persona muchas veces que a Dios, ¿verdad? Porque cuando es una persona, entre comillas, muy importante, creo que nadie va a una reunión, por ejemplo, los invitan a una fiesta de, qué sé yo, un matrimonio, 15 años, no va a llegar en pantaloneta y zapatos de fútbol, ¿verdad? O no va a llegar en minifalda, sino tratan de ponerse las mejores galas. Lo mismo si están en una reunión con una persona que para ellos es muy importante y una llamada o algo, no atienden el teléfono. Entonces yo creo que hemos perdido la dimensión de la realidad de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra. Hemos perdido la dimensión de la realidad de Dios, la santificación o la santidad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Entonces yo sí pienso que este estudio nos está dejando algo bien importante, ¿verdad? Poder observar realmente cuál es el respeto que le tenemos a Dios, a su reino y todo lo que de una u otra forma tiene que ver con él, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar, preguntar, pues no sé. Perdón, hermanito, fíjense que con eso que usted está hablando de que ya no se respeta en serio entrar a una iglesia, yo me daba cuenta, sabes que fui a misa, que cuando se terminó la misa, pues como se llena la iglesia y todo, delante de mí iba una pareja, pero la muchacha llevaba como una blusa, pero pues es cierto que hay mucho calor, ¿verdad? Pero pues que solo le tapaba la parte de aquí, ¿verdad? Sin tirantes y sin nada. Y yo iba atrás de ellos y yo venía saliendo de, pues, ya después de misa yo paso despidiéndome del Santísimo.
que ahí tienen su capillita. Y yo me quedé viendo y dije yo, bueno, yo no soy quien para criticar y me dio pena, ¿verdad? Solo en mi mente, porque dije yo, pues vengo de misa. Pero dije yo, dentro de mí es una falta de respeto porque cada lugar tiene su vestuario, ¿verdad? Entonces yo pienso que es cierto, tampoco vamos a ir fachudos, ni sucios, ni sudados, ni nada a una misa, porque si para ir a una fiesta nos ponemos, ahí sí que lo último, pues con Dios debe de ser más todavía, pero ser un poquito más recatado, siento yo, en nuestro vestuario cuando se va a una misa, ¿verdad, hermanito? O a un... incluso yo aprendí mucho con usted de ahí de la comunidad, pues que no llegar uno pues con ropas que te tiran tío ni nada, ¿verdad? Porque pues a usted, en primer lugar, usted nos ha llamado la atención y pues yo también miro que no es lo correcto porque a Dios se le respeta, ¿verdad? Gracias, hermanito. Claro, se pierde mucho la dimensión de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros le pidamos mucho al Espíritu Santo esa guía, esa dirección, porque cuando realmente estamos necesitados, ay, hermanos, hacemos lo que sea, pero cuando ya el Señor nos ha aliviado, nos ha sanado en su misericordia, se nos olvida que Él es Dios, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien más levantó la mano ahí. No. Mano José, ¿qué nos puedes contar, hijo? Sí, ahorita, perdón hermano, es que me estoy parqueando. Ah, perdón, sí, pues, muy bien. Bueno, vamos a dar tiempo ahí. Tenemos ahí también a Bernardo. Yo no sé, Bernardo, en lo que tu padrino habla, ¿qué puedes vos comentar? ¿Qué te ha dejado este estudio? ¿O qué te está dejando? Porque no hemos terminado. Pues yo lo veo bastante bonito y claro el video, porque sí, prácticamente tan resumido, pero también tan directo en los puntos muy importantes y claves. Y sí, lo veo bastante, pues para mí así en lo personal, muy, como le digo yo, de mucho alimento y que me ayuda bastante, porque así que como vamos viendo aquí y estudiando, lo que no se le queda a uno todo, pero ya es parte de lo que uno va aprendiendo y lo que uno va también absorbiendo y viendo. Entonces yo lo veo así bastante bonito y pues el curso pues muy claro porque da lo que siempre ha hecho, va desglosando cada punto muy importante. No solo se queda con lo que dicen, sino que va desglosando e investigando, ¿va? O sea, el trabajo que usted hace, ¿verdad, hermano Francisco? Y muchas gracias, para mí ha sido de bendición porque pues es algo que yo también quiero a la predicación, pero también lo que le comentaba la otra vez, ¿va? Que ese miedo del momento de predicar y de subir y cómo empiezo, qué digo, ¿va? Y sí le pido lo que le pido bastante a Dios es ese don que usted menciona, el de estar predicando y orando, porque sí, por los nervios o por el momento de uno estar predicando, saber si uno va a estar orando en ese momento. Pero es bastante de bendición y pues gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios lo siga bendiciendo y dando sabiduría. Gracias, hermano Bernardo. Fíjense que lo importante que tenemos que ver también es que estamos estudiando Biblia porque un predicador que no conoce la Biblia le va a costar más predicar, ¿verdad? Porque no sabe cómo enfocar los temas o usa unas mismas citas bíblicas y con esa predica todo. Entonces yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo. Vamos alternando un día, un estudio sobre predicación y otro estudio sobre estudio bíblico teológico, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante porque eso nos va llevando al conocimiento de la Biblia. Y hoy he invitado a algunos que no están en el curso de predicación para que puedan estar también, porque es importante lo que es la Biblia. Ahora sí, hermano José, perdón.
Sí, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Amén. Yo aparte de interesante, ¿verdad? El libro de Levítico y lo resumido que lo hace el video, me quedé con una duda, como iba en el tráfico, pero no sé si fue así como yo lo entendí o lo escuché. Dice una parte de acerca de la pureza, que era de la impureza, y habló de las cosas que para ellos eran impuras, eran 4 creo, si no estoy mal, pero decía que era momentánea. Entonces me quedé yo con la duda, ¿verdad? De si era así o escuché mal, ¿verdad? Porque eso me recuerda pues a la actualidad que digamos, Dios siempre ha sido misericordioso, porque no por eso pues la gente peca o se animan a pecar, pues, sino que sabiendo que el amor de Dios siempre está, pues cuando se cae, pues se va al confesionario y eso, ¿verdad? Y Dios concede el perdón a través de los sacerdotes, pues, pero eso me quedó duda, pero no sé si fue así eso. Ya, sería dentro del mismo concepto que tú acabas de explicar. Hablaba que la persona que pecaba quedaba impura y luego presentaba un rito, ¿verdad? A través de un animal y todo. Ahí vieron algunas clases de impureza. Dentro de ellos pues era aún tocar un muerto, tocar masturbarse, sería la palabra, tocar a una mujer en su periodo, etcétera. Entonces, ¿por qué hice momentáneo? Porque luego al presentar el sacrificio, ¿verdad? Ya quedaba pura la persona de nuevo. Hoy en día, ¿cómo lo vivimos? Pues tu pecado es momentáneo si lo confiesas. Tú vas, lo confiesas. Tu pecado es momentáneo si es por tu debilidad humana, pero cuando ya es un pecado por consentimiento, porque uno quiere hacerlo, ahí también en Hebreo nos explica que no hay sacrificio. Entonces, ahí eso es exactamente lo mismo que explicaba ahí, ¿verdad? Que un pecado no llevaba a la muerte, porque era en ese momento que se hacía el rito, ¿verdad? Se entregaba, y de hecho, una vez por año, recordemos que el sacerdote presentaba un holocausto o un sacrificio por los pecados, por todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces, yo pienso que es lo mismo de una manera, pues, parecida o diferente. ¿Por qué? Porque antes se presentaba un animal para purificación, ¿verdad? Y hoy es a través del sacramento de la reconciliación, donde el sacerdote nos da la absolución en el nombre de Jesús, quien murió por nuestros pecados. O sea que a eso se le refiere que son momentáneos, ¿verdad? Claro, si la persona no se purifica, no hacía todo el rito que se vaya a hacer, seguía impura, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. La persona que no quiere confesarse, ahí está con su pecado, me impuro, ¿verdad? Prácticamente, y no quiere, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, pero en diferentes momentos y en diferentes formas. ¿Por qué? Antes era un sacrificio de un animal, hoy ya el sacrificio fue hecho por Jesús. Solo nosotros tenemos que buscar alcanzar ese perdón, esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces, espero que aclare eso tu pregunta, no sé si por ahí va, ¿verdad? Bueno, muy bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. A mí me pareció muy, muy interesante esa forma del video. Sí, alguien habló. José. Yo, es que como se atrasa por rato, no sé por qué se me atrasa aquí el audio, pero sí, sí, por ahí era la pregunta, porque me quedé con digo así en el, ¿cómo se llama? De la impureza, porque como también habla de que en ese entonces la gente que la misma gente pues que estaba siguiendo a Dios los tomaba como impuros, los aislaba, ¿va? Los tenía ahí sí que como pecadores, ¿verdad? Y los apartaba. Sin embargo, después adelante habla de que los levíticos tenían la otra función de preocuparse más por los pobres, y me imagino que en ese cuadro entra también estos que son
que los tomaban como impuros, ¿verdad? Solo voy a terminar el comentario. Ok, gracias. Sí, los leprosos por lo menos, ¿va? Recordemos que los leprosos, las prostitutas, todos ellos, el pecado de ellos no se miraba un pecado que pudiera, que el leproso se aislaba, por eso porque decían que había un pecado en ellos fuerte, no lo veían como una enfermedad, sino como un pecado. Y a ellos los apartaban, ¿va? Y cuando viene Jesús, precisamente viene a ellos, dice, ¿verdad? A los que la ley había aislado, había dejado, que no. Es bien interesante. Yo cuando hice este estudio en teología decía ahí cómo iba una prostituta a tener oportunidad si el dinero de una prostituta no se podía usar para el templo. Entonces, cómo iba a comprar un animal, cómo iba a hacer un sacrificio si su dinero no servía. Y de veras, estaba difícil, pues, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo iba a alcanzar salvación una prostituta, por ejemplo? Entonces, por eso Jesús cuando viene, él se va a ellos, a los pobres, a los necesitados, a los que no tenían, según la ley, una forma de salvación. Por eso se fue a los leprosos, prostitutas, y recuérdate, cuando está comiendo con ellos, le dice, supiera con quién está sentado, a ser los pecadores. Entonces Jesús, ese fue el ejemplo que él nos da. Ángel vino por los que estaban aislados. Gracias, José. Muy bien, hermanos. Yo creo que continuamos entonces. Vamos a ver un ejemplo como anécdota también, ¿verdad? Aarón, el sacerdote Aarón y la obediencia ritual, lo que estamos hablando ahorita. Aarón y sus hijos debían cumplir exactamente los rituales de consagración y sacrificios, porque un descuido podía tener consecuencias graves. Levítico 10:1-2, lo que vimos ahorita. Entonces yo creo que es muy importante una vez más tocar el tema, la seriedad que tenemos que tener en las cosas de Dios. Porque a veces, miren, yo oigo personas que se expresan de Dios. Yo creo que al final Dios tiene misericordia, por supuesto, porque somos humanos, ¿verdad? De alguna forma, pero hay gente que dice, es que el colochón, ¿verdad? O cuenta chistes de Jesús, o se burla de la iglesia, etcétera. Hacen una serie de situaciones que para ese tiempo podrían ser tomados como algo grave, ¿verdad? Y hoy en día lo mismo pasa, pero la misericordia de Dios no permite que en el momento, como dijo Santiago y Juan, creo, no me recuerdo ahorita, quieres que hagamos llover fuego del cielo, ¿verdad? Porque sí, a veces dan ganas de que, bueno, que les caiga encima fuego del cielo. Ay, no, la misericordia de Dios es incomprensible, es más allá, ¿verdad? Pero sí, un descuido ahí se podía tener consecuencias graves. ¿Esto que nos enseña? Que la santidad y la obediencia, ojo con eso, que la santidad y la obediencia a Dios requieren atención, requieren reverencia y requieren compromiso. Ojo con eso, es aplicable hoy en nuestra vida espiritual y moral. Hermanos, hoy en día, con este mundo que nos lleva deprisa y nos lleva por otro lado, ¿verdad? Porque por eso San Pablo dice en Romanos 12:2 que no vivamos según los criterios del mundo presente, ¿verdad? Porque este mundo nos lleva por otro lugar, y si no estamos centrados en la palabra de Dios, podríamos terminar aislados de Dios, ¿verdad? Por eso aquí nos habla de la santidad. Y recordemos que la santidad o la santificación es apartarnos de Dios, y la santidad, como yo lo he enseñado acá en la comunidad, es estar en la presencia de Dios. Esa es la santidad, estar en la presencia de Dios preparándonos, porque ahí es donde ya no mucho les gusta a las personas, para nuestra muerte, ¿verdad? Porque al final queremos que al morir podamos gozar de esa salvación prometida por Él. Luego la obediencia. La obediencia, hoy en día Efesios capítulo 2 no nos habla de eso, ¿verdad? Hoy en día anda un demonio en el aire, dice, animando a desobedecer a Dios. Y hay muchas formas, mis hermanos, porque uno dice, no, yo ya no, y de repente el maligno, ¿verdad? Le vende una idea diferente, y la persona resulta siendo rebelde ante
muchas cosas, no solo ante Dios, ¿verdad? Porque la autoridad está puesta por Dios, dice allá en Romanos, ¿verdad? Entonces, a veces las personas son rebeldes ante los que tienen autoridad sobre ellos, los maestros, los patronos, las autoridades civiles y militares, andan buscando cómo evadir impuestos. O sea, todo eso es el enemigo el que lo anima. Entonces nosotros tenemos que buscar la santidad, la obediencia a Dios, poner atención en todo eso, y lo que hablábamos hace un momento, la reverencia, ¿verdad? Tenemos que darle el honor que Dios realmente se merece. Y el compromiso, ¿verdad? A veces nos cuesta comprometernos, ya lo vimos hace 8 días, hablábamos de son 3 momentos que vive un cristiano: ese encuentro, ese primer, la necesidad de Dios y todo, ¿verdad? Y luego el segundo, la emoción cuando lo encuentra, quiere predicarle hasta el chucho si es posible, ¿verdad? Canta y todo porque está en emoción. Y la tercera, el compromiso, ¿verdad? Entonces cuando uno ya vivió la primera, vivió la segunda, algunos se han quedado en la primera, como los vimos allá con los 10 leprosos, solo uno regresó y 9 se fueron sanados, pero sin la salvación, según las palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde están nosotros 9? Eran 10. Y el extranjero, porque ni siquiera era judío, le dijo, pues no sé, no vinieron. Entonces Jesús le dice, dichoso porque tu fe te ha salvado. Entonces yo creo que es bien importante la perseverancia en la primera parte. En la segunda, el emocionalismo. El emocionalismo es bueno, por un lado, porque eso nos anima, pero no nos podemos quedar solo ahí. Porque Jesús dijo, claro, dichoso el que sin ver cree. Es cuando es solo por emocionalismo, hay un momento en que ya no sentimos la presencia de Dios y empezamos a andar de retiro en retiro, empezamos a andar de comunidad en comunidad, de parroquia en parroquia, y algunos de secta en secta, ¿verdad? Porque no sienten la presencia de Dios, porque lo están buscando de una manera emocional. Y eso, cuando se logra vencer, nos lleva a una tercera, que es el compromiso. Y ahí es donde muchos fallan, yo no puedo, no tengo tiempo, yo quisiera, pero tal cosa, o sea, siempre hay excusas, pretextos y justificaciones, decía mi hermano Mariano. Entonces, yo creo que es muy importante la enseñanza que esto nos da, ¿verdad? Que nos enseña que la santidad y la obediencia a Dios requieren atención, reverencia y compromiso, aplicable hoy en nuestra vida espiritual y moral. Por aquí les quiero dejar de nuevo una tarea. Como siempre, les recuerdo que es sugerida, ¿verdad? Ojalá que la estén trabajando, así crecen. Leer un pasaje de Levítico. Yo aquí les pongo el ejemplo, Levítico 19, del 1 al 18. Leámosla, así como hemos dicho, con la lectio divina, ¿verdad? Hagamos oración con ella, leámosla para ver qué dice, oremos qué me dice Dios ahora y a qué me llama. Y luego reflexionemos cómo me llama Dios a vivir en santidad hoy. Este es el mensaje que tenemos que hablar. ¿Qué prácticas o actitudes debo purificar o cambiar en mi vida? Aquí ya me está hablando de un cambio de vida. ¿Cómo puedo amar y servir mejor a Dios y al prójimo? Miren cómo nos va involucrando ya, y escribir un resumen. Luego al final una oración personal aplicando la enseñanza. Entonces tómenle ahí captura de pantalla si puede, ¿verdad? Y trate, mi hermano, mi hermana, trate de trabajar sus tareas, porque quiere ser un predicador, pues empiece desde ahí, desde la obediencia, desde hacer sus tareas, porque ahí uno mire, tengo duda, me puede escribir en lo privado, no hay problema, y si puede enviarlo o quiere enviarlo, envíelo, que lo voy a estar yo esperando, ¿verdad? Pero sí es importante que haga sus tareas. Muy bien. Vamos a ver un resumen que nos puede dar una reflexión. Levítico nos recuerda entonces que la santidad no es opcional, sino un llamado diario. Ojo, porque estudiar un libro de la Biblia no es solo una historia, ¿verdad? Mire lo que pasó, no.
es qué nos va a decir a nosotros. En este caso, Levítico nos recuerda que la santidad no es opcional, sino es un llamado diario, no un llamado de vez en cuando, no, un llamado diario, mi hermano, un llamado diario a la santidad, ¿verdad? Dios nos invita a vivir con pureza, pureza de corazón, pureza en todo lo que hagamos, obediencia, una obediencia plena, una obediencia hasta cierto punto ciega hacia Dios, ¿verdad? ¿Por qué ciega? Porque si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir, hermano. Solo obedécele al Señor. Por lo demás, la fe es importantísimo, creer en lo que no vemos. Y el amor hacia Dios, amor hacia Él. Y lógicamente hacia el prójimo, hacia los demás, ¿verdad? Porque fue lo que él resume en el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos invita a vivir con pureza, repito, de corazón, con obediencia y con amor hacia Él y hacia los demás. Los rituales y leyes reflejan un corazón consagrado y comprometido con su voluntad. Anteriormente eran rituales, anteriormente eran leyes. Hoy es: consagremos nuestras vidas a Dios y comprometámonos con su reino, comprometámonos con su voluntad, comprometámonos a ser realmente no emocionalistas, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Ok, vamos a, no sé si hay alguna preguntita antes. Quisiera invitar hoy a, miro que está conectada nuestra hermana Candelaria, a ver si nos puede hacer ella la oración, leerla más que todo, y todos la vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración profunda. Señor Dios nuestro y santo, gracias por enseñarnos. Ay, perdón, pero no voy a, perdón. A enseñarnos a vivir en santidad y a cumplir los mandamientos. Espíritu Santo, ilumínanos nuestros corazones para purificar nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ayúdanos a ser obedientes y envíalos siguiendo tu voluntad en todo momento, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nuestra vida refleje tu santidad, tu amor, siendo ejemplo y fidelidad y decisión. Amén. En nombre Dulce del Madre, Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.